Vamos a comenzar, vamos a continuar con las pruebas cierro esto y cómo optimizo la vista aquí en vista. ¿Cómo optimizo la vista? Ajustar a la ventana, ya está, pero cierro el chat para que ya. Es que como soy la computadora pequeña que tengo, es decir, me cuesta más trabajo de la vista. Y además como que no se reproduce a nivel completo, ¿no? Como que bueno, yo la veo centrada y dejo mucho espacio negro de ambos lados, la pantalla de Juan Pablo. Cuando estoy allá en la otra, grande, pues sí se ve muy bien. Pero aquí no, a ver. Bueno, no importa, a ver, vamos a ver, hay dos variables que son cuantitativas ya de entrada, ¿no? Que son diferentes a los índices que nosotros construimos, que son lo de la estatura y el peso. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la estatura percibido, creo que es la variable que está en la 13, ¿no? Dice estatura. ¿Cuánto consideras? Como etiqueta le pusimos estatura y luego dice peso, ¿no? Ahí está. En la etiqueta se puede ver, mira, ahí dice estatura y dice peso, ¿no? Entonces, desde luego que esperamos que haya diferencias por sexo en la estatura, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿o no, Cindy? Sí. A nivel promedio. Entonces, ¿por qué no hacemos una prueba estadística para confirmar que la estatura es significativamente diferente entre hombres y mujeres? ¿No? Ahí tenemos la variable sexo, que está como cadena, y tenemos la variable estatura. Entonces, a ver si se acuerdan cómo comparábamos por medio del SPSS, hacer una hipótesis. Entonces, la hipótesis nula sería que la media de la estatura, si quieren, déjenme tantito hacer una cosa aquí. Espérenme tantito. ¿Dónde quedó esto? Entonces, vamos a, si quiere, ya vimos, ya ubicamos las variables. Voy a compartir mi pizarra para irlo escribiendo acá, en la pizarrita. Ya ven, ya están viendo mi pizarra. Entonces, la pregunta es, déjenme traer esto. La pregunta es, déjenme ver dónde está aquí está este y aquí está este. La pregunta es, ¿existen diferencias en la estatura de hombres y mujeres? De hombres y mujeres. Eso, ¿no? Entonces, si llamamos la media 1, es la media de estatura de hombres, media de estatura mi1, media de estatura de hombres, y la media 2 es igual a la media de estatura en mujeres. Entonces, la hipótesis que yo quiero contrastar, o sea que la pregunta de investigación es si las dos medias son diferentes, ¿no? Así. Entonces, nuestra hipótesis nula es que la media 1 es igual a la media 2 contra la hipótesis alternativa es que la media 1 es diferente de la media 2, ¿no? Ay, ya es quién sabe por qué pasó eso. A ver, ya se supone que no estoy en la... Bueno, ¿cómo lo deshago? A ver, deshacer esos trazos.
la diferente de la media 2, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, pues la prueba que se aplica, pues es la prueba TED-Student, ¿no? La prueba TED-Student. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la prueba TED-Student y le voy a pasar a Juan Pablo otra vez la pantalla. Voy a dejar de compartir mi pizarra y ahorita regresamos para anotar los resultados y poder interpretar de manera completa este ejercicio. Y ahora ya no sé cómo metiendo la pantallita, ya no puedo dejar de compartir. A ver más. Espérenme tantito. Aquí está. Que se ocultó bajo las herramientas del dibujo. Dale, Juan Pablo. Luego entras tú en acción y vamos a hacer la prueba estadística, ¿no? Acuérdate que era la prueba T. Para hacer esta prueba, nos vamos al menú analizar, nos vamos al menú comparar medias y luego nos vamos al menú prueba T para muestras independientes. Entonces, ahí ya lo que tenemos es, vamos a meter la estatura nada más. La estatura como variable de prueba. Ponle los nombres de las variables. La etiqueta está bien porque creo que decía estatura, ¿no? La etiqueta. Más abajo entonces. Ahí está, mira, estatura, ya la estoy viendo. Y la variable de agrupación es la variable sexo, ¿no? Ahí está, sexo. Y hay que definir los grupos de sexo, que son hombres y mujeres, ¿no? O decía hombres, si no mal recuerdo. Sí. Hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer. Es hombres y mujer. Hombre, ¿no? Hombre, sí, hombre. Ok. Y el grupo 2 es mujer. Y aceptar, ¿no? Entonces, ahí lo primero que me muestra los estadísticos es lo siguiente, ¿no? Me está diciendo, la N tengo 42 hombres, 69 mujeres. La media de los hombres es de 1.72 y la media de las mujeres es de 1.59 y sus desviaciones estándar correspondientes, ¿no? Y su desviación error promedio, ¿no? Eso. Pero lo que hacemos es fijarnos inmediatamente en las significancias, lo puedes señalar en la columna que dice significancias bilaterales, en la columna donde ya comienza la prueba T y comienza con significancias bilaterales. Entonces, ¿cómo saber? Entonces aquí me hago a un lado y ustedes interpretan, según lo que dice mi imagen, el fondo de la imagen que tengo, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Acuérdense que la hipótesis nula es que las dos medias son iguales. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Viendo las significancias que están ahí. No hay ninguna contradicción en las dos significancias. Me da el mismo valor, 0.0000. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Sí se rechaza. Si se rechaza porque la significancia es menor que 0.05, Sí. ¿no? Sí. ¿Todo mundo? ¿De acuerdo? Aparte de Juan Pablo, aunque sea póngalo en el chat. Sí. Sí. Si no, con la reacción, a ver, cuando yo pregunte, ¿se rechaza o no se rechaza? Los que digan que se rechaza le ponen palomita. Y los que digan que no se rechaza una X, ¿verdad? Ahí hay un, ¿no? Entonces, el que tenga X, pues le vamos a poner un punto menos. Nada, no es cierto. ¿Verdad? Que se equivoca, ¿no? Entonces, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, la conclusión, ahora vamos a ver el intervalo de confianza, porque también había otra interpretación para el intervalo de confianza que decía, si el intervalo contiene solo valores positivos, vean que la lógica es, primero aparecen los hombres y luego las mujeres. Por eso la media 1 es la de los hombres y la media 2 es la de las mujeres. Entonces vean que el intervalo de confianza siempre tiene valores positivos, ¿no? Pasa de un valor inferior que es positivo, en el caso de arriba, 0.10, y
a punto 15, digamos, ¿no? Más o menos. Entonces, el intervalo siempre tiene valores positivos, lo cual quiere decir que la media 1 es significativamente mayor que la media 2. En este caso, decimos, entonces, concluimos que en efecto, a partir de los resultados obtenidos, voy a compartir nuevamente mi pizarra y me dicen entonces cómo escribimos los resultados. Entonces, aquí si yo le estuviera dejando la tarea para que la hicieran a mano, para entregar a mano, pero usando el SPSS, entonces aquí lo que procede es, dirían, se encontró una significancia, se encontró una sig punto menor de 0.05 o 0.050. Entonces, se rechaza H0. O sea, estamos diciendo que esto no es cierto. Entonces, es muy probable que pase esto. Entonces, si se rechaza H0, es muy probable que la hipótesis alternativa sea verdadera, que es diferente. Entonces, pero además, observando el intervalo de confianza para la diferencia, para μ1 menos μ2, o sea, aquí está el intervalo de confianza el 0, y el extremo inferior del intervalo de confianza lo voy a redondear a 0.10 y otro lo voy a redondear a 0.15. Observamos que la diferencia de media siempre anda por aquí. O sea que la media 1 menos la media 2 del intervalo de confianza, otra vez con esto. Denme. Es que tiene unos botoncitos aquí mi lápiz. A ver. Ya. Bueno, así es que mis manotas con este lapicito. El intervalo de confianza para estos siempre está en este intervalo, lo cual quiere decir, como siempre es positivo, querrá decir que la media 1 menos la media 2 siempre es positivo. Eso quiere decir que la media 1 es mayor que la media 2. Por eso es que hacemos esa conclusión. Entonces, quiere decir que el intervalo siempre es positivo. Entonces se infiere, por lo tanto, se infiere, como la media 1 es la media de hombres, que la estatura promedio o la estatura media, la estatura o la media de la estatura, como quieran, la estatura promedio de hombres es significativamente mayor que las mujeres, de hombres que las mujeres. Bueno, ya le tendría que haber puesto el símbolo así. Lo que se pone esto, normalmente en artículos se pone P menor que 0.00, C menor que 0.05. Así se pone, ¿no? Cuando se hace este tipo de pruebas. Y ya, eso es. ¿Alguna pregunta, alguna duda, compañeros, de esta pregunta, de este ejercicio que estamos rehaciendo nuevamente? Vamos a ir lentos para entenderle bien todo, para que lo hagan bien las interpretaciones. ¿No? La vez pasada ya lo hicimos con un montón de variables al mismo tiempo, pero para que nos quede claro otra vez lo de las pruebas. ¿Alguna duda en este ejemplo? No, profe. ¿Todo bien? Todo más claro que el canal del río que pasa por allá, por el río, ¿cómo se llama? El que va para Ecatepec. Ya ni me acuerdo. El Gran Canal, ¿no? Se llama. Bueno, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. A ver, déjame ver si le puedo dar, ahí está. Y le voy a pedir
a Juan Pablo que me diga qué pasa, o entre todos, si quiero comparar, ahora quiero comparar la estatura de, no entre hombres y mujeres, sino quiero comparar nada más, bueno, quiero comparar la estatura de hombres de la facultad con los hombres de la ENA, y quiero comparar la estatura de los hombres, de las mujeres de la facultad con la estatura de las mujeres de la ENA. ¿Ustedes creen que haya diferencias significativas entre las estaturas o no? A ver qué piensan. ¿Quién sabe? Ahí sí no sabría plantearle algo. A la ENA van puras puras muchachas altas como Cindy. Viene pura del norte, ¿verdad, Cindy? ¿Cuántas del norte andan por ahí? No, sí eran varias, ¿no? Saltillo. Saltillo. Había de Saltillo, ¿no? ¿Quién más estaba? Estaba otra niña también del norte, ¿cómo se llamaba? Una grandota, Daniela, de Baja California. ¿No? Hay más migrantes ahí. Entonces, ¿quién sabe? Como dices, Juan Pablo, ¿quién sabe? Porque a la UNAM sí van como gente más de la zona metropolitana, ¿no? En la facultad. Eso es lo que me da la impresión. Aunque también vienen algunos, ahí está el compañero de Puebla, ¿no? Fernando, es el de Puebla. ¿Quién más estaba? ¿Quién más está aquí foráneo? Para no decirle, suena muy feo, ¿verdad? Como les dicen despectivamente, ¿cómo les dicen, Cindy, despectivamente? ¿Provincianos o cómo? Provinciano, como que es un término más despectivo, ¿no? Ay, sí, no lo entiendo, la verdad. ¿Foráneo está bien? Yo ¿O siento también suena que despectivo? foráneo está bien. Yo soy foráneo. foráneo. ¿También eres de foráneo, Pablo? Sí. Tú vienes que de Oaxaca venías, ¿no? ¿O no? ¿Pablo? Sí, ¿no se escucha? No, ¿de dónde eras? Ya no me acuerdo. De Oaxaca. Sí, que me acuerdo que estuviste trabajando así el municipio de Oaxaca que no tenía población, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, entonces vamos a poner manos a la obra. Entonces, Juan Pablo. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es decirle a la base de datos, quiero trabajar por separado a las mujeres y a los hombres, ¿no? Para que me entienda. Entonces, eso lo vamos a decirlo antes de irme a la prueba STEC. Le vamos a decir al SPSS, sepárame los hombres de las mujeres. ¿Cómo le decimos a la SPSS que separe eso, el análisis? Hay una opción en datos. En datos hay una opción que se llama dividir, se llama segmentar archivo. Segmentar archivo es casi al final. Es segmentar, no seleccionar, segmentar. Y luego ahí me dice cómo quieres segmentarlo, por cuál variable, pues por sexo. Pero entonces primero hay que activar alguna de las dos opciones. Cualquiera de los dos nos sale bien. Comparar los grupos, organizar los resultados por grupo. Entonces, por sexo, ¿no? Pasamos la variable sexo. Y entonces, cuando yo de aceptar esto, de lo que hace el SPSS, es considerar como si tuviera una base de datos por separado para hombres y una base de datos separado para mujeres. Eso es lo que hace esta opción. Dale a aceptar. Entonces, eso es lo que va a hacer. Entonces, ahora, pues vamos a hacer la prueba, ahora sí, en la estatura, pero ya no vamos a compararla, desde luego, otras muestras independientes. Ya quitamos la estatura. No, la estatura la dejamos. La que vamos a quitar es la variable sexo, ¿no? Porque queremos comparar las escuelas. ¿Cuál es la variable que tienen las escuelas? No, que estaba hasta el principio. Escuela de origen, ¿no? ¿Y cómo se llamaban las variables? ¿A quién ponemos primero? ¿A los de la facultad? Creo que le teníamos las letras, ¿no? Las abreviaturas de la letra. F,
C, P y C. Si no mal recuerdo. A ver, ponle, escríbele, ya ahorita vemos si no funciona, pues vamos a ver. No, Creo que el grupo, entonces el grupo 1, grupo- ¿la quieres ver primero? Bueno, sí, mejor. ahí está, escuela de origen, pero lo tienes que ver en los datos, vista de datos. Ahí está, F, C, P y S y ENA, ¿no? Sí, decía ahí. Muy bien, mejor sesionarse para no regarla. Y la otra era ENA, ¿no? Ya le ponemos continuar. Y ya, le ponemos aceptar. Entonces, como ya les había dicho, es como si tuviera dos bases de datos, pero me va a repetir todo el análisis para los dos grupos que definí en segmentar archivos. Entonces vemos los resultados primero para hombres y luego para mujeres. Entonces, si nos fijamos, la estatura en hombres de la Facultad de Ciencias Políticas es más alta, ¿no? En la muestra. 1.7388 y los de la ENA 1.70. Y en mujeres está al revés, 1.59 en la facultad y 1.60 en promedio en la ENA, ¿no? Eso es lo que estamos observando. O sea, pero esos datos son medias muestrales. Lo que yo quiero corroborar es si hay diferencias para cada sexo. Entonces, nos vamos a fijar primero en la parte de hombres. A ver, nos concentramos abajo en los resultados en la parte de hombres. ¿Qué podemos inferir? A ver qué me dicen. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Y aquí vemos lo que yo tengo anotado en mi parte de atrás de mi... ¿Cómo le puedo hacer? Si yo paro mi imagen, ya no se ve, no se queda la... No se queda el fondo, Cindy, ¿no, verdad? No. No. A ver, más bien eso lo tendría que subir como mi foto de perfil, ¿verdad? También. Sí, sí, también. Pero bueno, ahorita no. Entonces ahí están. Se alcanza a leer, ¿no? Aunque mi joroba estorba un poquito, pero se alcanza a ver. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? A ver, ¿qué pasaría en los hombres? ¿Quién me dice? ¿Quién me lee el caso de los hombres? ¿Cuál sería la conclusión? Que hay más gente alta en la ENA que en la facultad, en la población. Eso es con los datos de la, ¿cómo se llama? Muestrales, ¿no? Las X barra, digamos, en el cuadro 1. Pero ya viendo las significancias, haciendo la prueba estadística en la parte de abajo, a ver, señálale dónde, Juan Pablo. Sí, en la segunda tabla, ¿no? En pruebas muestrales independientes. Ándale, la significancia. Significancia bilateral. En la significancia, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis? Ya alguien puso ahí, mira, Iván ya puso el letrero del mensaje en el chat. Dice, no se rechaza H0. Acuérdate, H0 es que la media 1, o sea, la media de los de la facultad, es igual a la media de los de la ENA. Esa es la hipótesis H0. Y no se rechaza porque la significancia es mayor que 0.05, ¿no? Sí. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, fíjense, a pesar de que vemos que los estadísticos me indican que los estudiantes hombres de la facultad, ¿verdad? Son los más altos, porque en promedio dicen 1.73 o digamos 1.74 redondeado, y los de la ENA 1.70. La prueba estadística me dice que esas diferencias observadas no son significativas, ¿sale? O sea, no hay diferencias significativas en la estatura de hombres de la facultad respecto de los hombres de la ENA. ¿Qué me pueden decir de las mujeres? A ver, ¿quién me dice? Pues tampoco, ¿no? ¿Eh? Tampoco se rechaza. Tampoco se rechaza, entonces no hay diferencias significativas ni en hombres ni en mujeres, ¿no? ¿Sale? Eso fue Sí, claro. Y vean, si quieres ponle un poquito más hacia la derecha, Juan Pablo, el intervalo de confianza, cómo pasa en todos los casos, pasa de un negativo a un positivo. El intervalo dice inferior, menos 0.009 y superior 0.07.
Entonces, en el intervalo está contenido el valor del 0, porque pasa de un negativo a un positivo. Cuando el intervalo contiene al 0, se confirma pues que no hay diferencias significativas, ¿no? Entre las dos medias, ¿no? Entonces, vamos a escribir los resultados, ¿no? Para que nos quede más claro a partir de esto que ya observamos. Entonces, a ver, comparto mi pizarra. Déjenme compartir. Comparto acá. Comparto nuevamente la pizarra. Y vamos a hacer una nueva. A ver, déjenme ver dónde está para hacer una nueva de estas. No, ese es el PowerPoint. ¿Ustedes qué están viendo, mi pizarra o el PowerPoint? La pizarra. La pizarra. Pizarra. Es que yo ya no veo nada, porque ya se me perdió mi pizarra. Ahí está, ya la estoy viendo de nuevo. Pero ahora quiero hacer una nueva pizarra. A ver dónde hago una nueva pizarra. ¿Dónde se hará una nueva pizarra? ¿No ves la opción por ahí, Cindy, que me ayudes? Que no quiero borrar todo. Bueno, voy a borrar todo. Vea, borro pizarra y vuelvo a comenzar. Ahí está. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, la pregunta es, o sea, ya estamos comparando, ¿no? La pregunta es así, en términos simbólicos. La pregunta es, la media de los de la facultad, así lo vamos a poner, ¿es diferente a la media de la estatura de los de la ENA? En el caso, en tanto, la pregunta es, inciso A, en nombres, y la otra es B, en mujeres, ¿no? Todo lo que hicimos fue proceder, ¿no? A plantear nuestra hipótesis nula, que diría que la media de los de la facultad, así lo voy a dejar, para no escribir tanto, es igual a la media de los de la ENA, contra la hipótesis alternativa, que sería que la media de los de la facultad es diferente a la media de los de la ENA. Entonces, en tanto en hombres como en mujeres, tanto en hombres como en mujeres, se encontró por la prueba estadística que la significancia fue mayor que 0.05. Esto implica que no se rechaza H0. O sea, esto no se rechazó. Entonces, es muy probable que esto no sea cierto. Entonces, quiere decir entonces que no existen diferencias significativas en la estatura de estudiantes hombres de la ENA, de la facultad y
y de la ENA y de la ENA. Misma situación, o sea, y se le pone generalmente el símbolo que se pone, que la P ahora es mayor que 0.05. Entonces ya decimos, lo mismo se puede decir de las mujeres, ¿no? O sea, la misma conclusión. Lo mismo para las mujeres. Ya, así, para concluir rápido, punto final. ¿No hubo dudas? No, ya no. Ya todo está claro. Sí, sí quedó claro. Bueno, ahora déjenme ver porque hago esta cosa. Dejar de compartir, ahí está. Dejo de compartir. ¿Qué puedo decir del peso también de hombres y mujeres? De hombres de la ENA con hombres de las... No, peso de hombres con de la facultad con peso de hombres de la ENA y viceversa, y mujeres también. Juan Pablo, a ver qué nos puedes decir de eso. ¿Qué nos dicen las pruebas estadísticas? Ya nada más casi para concluir ya Entonces, ya no quiero la estatura, sino ahora quiero el peso corporal. Entonces, cambiamos la variable estatura por peso. Y ya. ¿Qué dirían? A ver. Alguien que me interprete todos los resultados que están ahí. ¿Quién quiere tomar la voz? Pues en los hombres, bueno, entre los hombres, 6 se rechaza HO, entonces sí tienen la misma. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? A ver, ahí está, me agacho. Se rechaza la hipótesis nula, En ¿no? los hombres no se Entre hombres y rechaza. mujeres. En los hombres no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Ahí está. En los hombres no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, acuérdense, siempre es igualdad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿y en mujeres? Ahí sí. En mujeres sí se rechaza. Sí, Entonces, se rechaza, ¿no? en las mujeres sí presentan diferencias significativas. Ahora vean el intervalo de confianza. ¿Cómo va? De un negativo a un negativo. ¿Qué quiere decir entonces? Que la media 1 es menor que la media 2. ¿Quién es la media 1? ¿Los de la facultad o los de la ENA? ¿Las mujeres de la facultad o las mujeres de la ENA? Incluso lo pueden ver con los valores. Vean ahí arribita las estadísticas de grupo. La media aritmética, ¿quién tiene una media más pequeña? En el caso de las mujeres. Regrésalo hacia la derecha un poco, por favor, Juan Pablo. Ahí dice, peso en mujeres de la facultad tiene una media, o sea, una X barra de 57.88. Y las mujeres de la ENA tienen un promedio en peso corporal de 65.12. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién tiene un peso mayor o quién tiene un peso menor? A la luz de los resultados. En el de los hombres estarían en igualdad de peso. O sea, no hay diferencias, No estamos hay de acuerdo. diferencias, bueno, sí, no hay diferencias. Y en el de mujeres sí hay grandes diferencias de peso, Ajá. ¿no? Hay diferencias significativas, ¿no? ¿Y quién es más grande? ¿Qué grupo tiene un valor más grande de la media? Eh, ¿Los hombres o las de la ENA o sería los de desde la el facultad? enano. Las de la ENA tienen una Ujú. media más grande, significativamente mayor que las de la facultad, ¿no? Ahí está, 65.122 contra 57.
Entonces, ahí sí hubo, la conclusión no es lo mismo que la estatura, ¿verdad? Entonces, las muchachas, las compañeras de la ENA, tienen un peso corporal, por lo menos autorreportado. A lo mejor nomás es una cuestión de autorreporte, ¿verdad? Fueron más honestas las de la ENA que las de la facultad. No, no lo sé. O a lo mejor ahí se impacta, Cindy, como son muchas de provincia, comen más, ¿no? Están acostumbradas a comer, a meterle bien al diente, ¿no? Pues si son de allá de Saltillo o de Torreón, pues mucha carne, ¿no? Pura harina. Y tortillas de harina, ¿no? Allá pues, la dieta es puro carbohidrato y proteína de ese tipo, ¿no? Mucho carbohidrato. Por eso las norteñas son grandotas, ¿no? Y en Oaxaca, pues no se come tortilla de harina, ¿verdad? Casi. Pablo, es pura tortilla. Allá comen más, ¿cómo se llama la de maíz, la de Oaxaca? La tortilla, no, ¿La ayuda? la tlayuda, ¿no? Más la tlayuda. Con carne y tasajo y Pero, cecina a veces, ¿no? pero yo creo que la tlayuda que más comen no creo que sea con tasajo, ¿no? Yo creo que esa la comen más con puro frijolito, ¿no? Bueno, Juan Pablo nos puede hacer un estudio, que diga Pablo Robert nos puede hablar más del tipo de comida que se come ahí en las comunidades, ¿no? Porque a nivel de la zona turística, pues sí, le meten el tasajote, el chorizo y combinado, ¿no? Y ya con una tlayuda uno queda súper lleno, ¿no? Como a nivel de la comida. Bueno, cuando vayan a Oaxaca hay una cadena de negocios que se llama Tlayuda, Tlayuda es el negro. Son como 2 o 3 sucursales, están buenas ahí. Pero bueno, eso ya es comercial, ya se me antojaron las tlayudas. No se me puede antojar la carne norteña porque nunca he ido a Torreón a comer allá. No, profe. Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena carne. Bueno, sale pues entonces ya después de este intermedio culinario de nuestro país, voy a compartir la pantalla para escribir esto que acabamos de ver de resultados sobre el peso corporal, ¿no? Entonces voy a borrar todos los dibujos y lo escribimos rápidamente. Entonces, sobre el peso, ¿no? Sobre el peso. Entonces, otra vez, la hipótesis nula que estamos contrastando es que la media del peso ahora de los estudiantes de la facultad es igual a la media de los estudiantes de la ENA. Y la estamos contrastando contra la hipótesis alternativa y que la media de los de la facultad es diferente de la media de los de la ENA. Entonces, en hombres, ¿cuál fue la conclusión? Fue diferente. La prueba T de Student, para saber cuál prueba estamos usando, determinó o calculó, como quieran, determinó un valor de significancia, mayor de 0.05, ¿no? No sé cuánto fue. Eso quiere decir que no existen diferencias significativas, en el peso de hombres de las dos escuelas, ¿no? De las dos escuelas.
Dale. En mujeres, ahora sí. La prueba, y ya no digo cuál, porque ya lo escribí que se llama, que fue la prueba T también. La prueba determinó una SIG. ¿De cuánto vale, Juan Pablo? ¿Punto qué? Punto 017. Punto 017. Y ese valor es menor que el punto 05 o 0. Sí. Perdón, no fue punto 017. Aquí ya la cajeteé, déjenme borrarle. Vamos a admitir aquí al compañero, déjenme borrarle aquí. No era este. Era 0.017, así, ¿verdad? Sí. Que es menor que 0.05 o 0.050, para que nos quede claro. Por lo tanto, se rechaza la H0. Entonces ya. Entonces ahí lo que podemos decir es que aquí se rechaza la H0. Quiere decir que las dos medias son significativamente diferentes. Entonces, como son significativamente diferentes, nos fijamos en el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la media 1 menos la media 2. ¿Me puedes decir cuál es? ¿Cuál es el valor inferior? Menos 13.12. 0.13. No, es menos 13.12. Menos 13. Ujú. A ver. Bueno, déjeme borrarle mejor. Es de menos 13. ¿Qué? 12 12. ¿Y el intervalo superior? menos 1, Menos 1.133. 33. O sea, lo que estamos diciendo es que el intervalo siempre tiene valores negativos. Esto implica que entonces la media 1, que es la media de los de la facultad, le voy a poner, aquí es, en lugar de ponerle media de lo 1, media de la facultad y media de los de la ENA. La media de los de la facultad es menor que la media de la ENA. Entonces, conclusión. Entonces, a partir de esos resultados, se infiere que la media del peso en mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es significativamente menor que los de las mujeres de la ENA. Ya, ¿no? ¿A qué se debe? Las explicaciones no sé cuáles podrían ser. A lo mejor puede ser por hacer unas muestras pequeñitas, a lo mejor con muestras más grandes ya no se daría esa cuestión. O tal vez sea una cuestión también de declaración, ¿no? Como es un peso autorreportado, pues a lo mejor eso está influyendo, ¿no? Entonces, ahora déjenme darle clic aquí.
Entonces yo creo que ya queda claro, ¿no? Lo de las diferencias entre dos medias. Si no hay alguna duda acerca de esta prueba, No, todo bien. todo bien. Entonces vamos ahora a explicar otra prueba diferente, ¿no? Me voy a ir a voy a compartir otra vez mi pantalla, pero ahora me voy a compartir el PowerPoint. Entonces, aquí ya está todo lo que hemos estado explicando, ¿no? O sea, aquí me parece que estoy haciendo otro ejemplo, déjenme ver, nada más para afirmar todavía el tiempo de uso diario de computadora. Por ejemplo, aquí les preguntaba yo en la encuesta del año pasado, en una muestra más grande, déjenme hacer este ejemplo. Ajá, esta, déjenme bajar el zoom. La pregunta es, ¿existen diferencias en las medias del tiempo de uso diario de computadora, laptop o tablet en 2019 entre hombres y mujeres mexicanos de 18 a 30 años? Entonces eso ya seleccionamos una muestra ahí, por ejemplo, y obtuvimos una significancia de punto 182. Entonces ahí se puede dar uno cuenta que no hay diferencias significativas, ¿no? Entre esas dos, en el uso de computadora entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ahí estaban los valores, ahí estaba la prueba de Levin, pero bueno, nada más así. Y luego ya hicimos otra acerca del uso diario de computadora entre estudiantes y no estudiantes, ¿no? Había una condición, si eran estudiantes o no eran estudiantes. Entonces uno pensaría, bueno, pues entonces aquí sí va a haber, seguramente los estudiantes van a usar más computadoras. Esa es otra encuesta, ¿no? Esa no la vamos a ver. Pero lo nomás como que lo quiero ilustrar porque son resultados que ya hicimos. Entonces vean cómo aquí sí ya la media 1 son estudiantes y la media 2 corresponde a las no estudiantes. Ambos son grupos de 18 a 30 años. Entonces encontramos unas diferencias significativas, dice .000, y el intervalo de confianza. Entonces conclusión primero, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Bueno, esa es la de Levin. Entonces, si quisiera yo ver la de Levin, me fijaría en la de Levin, sería eso, se rechazaría la hipótesis nula de igualdad de varianzas, quiere decir que no se asumen varianzas iguales. Por lo tanto, me iría por la parte de abajo, que sería ese de .014, ¿no? Entonces, en hombres hay diferencias significativas y en mujeres no hay diferencias significativas. Eso lo podemos ver ahí en la prueba T de estudio, ¿no? Con esos resultados que se están marcando. Nada más son como para seguir, al realizar la prueba T, para comparar las dos medias, se encontró una significancia de .014, menor que .050, por lo cual la hipótesis nula se rechaza, es decir, existen diferencias significativas en la media de estudiantes con respecto de los no estudiantes, en el caso de los hombres, ¿no? Para las mujeres, no hubo diferencias significativas, ¿no? Esa fue la conclusión también, no es que aquí lo fui escribiendo detalladamente en toda esta parte. Y bueno, ahí está para el intervalo de confianza, me indica que va de un negativo a un negativo en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres va de un negativo a un positivo, lo cual va en concordancia con lo que hemos dicho. Entonces, como va de un negativo a un negativo, podemos decir que la media 1 es menor que la media 2. Entonces quiere decir que los estudiantes pasan menos tiempo, ¿no? La media del número de estudiantes que usan computadora no, es significativamente diferente. Entonces, como dice ahí, el intervalo de confianza indica esto. Eso eran los criterios. Por lo tanto, bueno, ahí ya no sé si ya lo escribí o no lo escribí. Entonces, en hombres va esto, en mujeres va así. Y ya no sé, creo que ya no hubo conclusiones, ¿no? De ese problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta? Voy a pasarme este video porque este video lo había hecho hace algún tiempo. Bueno, lo voy a dejar, no vamos a hacer ahorita el ejemplo de esto. Voy a dejar este video
¿no? Que tengo aquí. Soy yo mismo grabando sobre una prueba diferente. Lo voy a dejar correr. A ver, yo creo que mejor me lo voy a saltar y mejor lo explico aquí en vivo. Ya me arrepentí. Mejor me voy a saltar esta diapositiva. Déjenme. Ahí está. Ahora sí. Entonces, en lugar de explicarlo en el video, lo explico aquí en vivo. ¿Sale? Ya estoy en vivo, ¿eh? No vayan a pensar que estoy en el video. Entonces, tenemos dos. Fíjense que ahora la variable de interés ya no es una variable cuantitativa, porque hoy, para las pruebas que yo estuve haciendo, todas las variables eran cuantitativas, ahora es una variable cualitativa, una característica, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser esa de que percibía estrés muy fuerte o no, ¿no? O no sé. Por ejemplo, puede ser una variable que voy a comparar entre fumadores y no fumadores de hombres, mi población son hombres y mujeres, y quiero comparar la proporción de hombres que fuman con la proporción de mujeres que fuman, ¿no? Por decir algo. Entonces, vamos a denotar, en lugar de llamarle mi1, le vamos a llamar P1 mayúscula y P sub 2 mayúscula a las proporciones con que aparece una característica que me interesa, ¿no? Por ejemplo, podría ser entonces que la población 1, M1 tienen las características y M2 las características que me interesan. Entonces, los tamaños de la población son N1 y N2. Entonces, la hipótesis que voy a contrastar es algo como igual como las medias, pero ahora son proporciones, que sería que la población 1 es igual a la población 2, contra que la población 1 es diferente de la población 2. Los estadísticos muestrales le vamos a poner letras minúsculas. En lugar de tamaño, tenemos una población de tamaño N1, ahora vamos a tener una muestra de tamaño N1 chiquita, y M1, que son las características de la población que tiene las características de interés, y en la población 2, M2 entre N2. Estos números equivalen a la X barra 1 a la X barra 2. Eso es lo equivalente. Profe, ¿Sí? yo sigo viendo el video. ¿El video Sí. se siguió viendo? Su imagen congelada. Yo también pensé que lo iba a explicar sin mostrar nada. Ah, no. Entonces déjame a ver, voy a dejar de compartir tantito. No, sí lo voy a explicar, pero déjenme entonces compartir. Pues déjenme poner el PowerPoint entonces donde debe ser. ¿Será que lo estoy casi hablando igual, no? ¿No se movía nada del video? No, no se movía. A ver, ese es el video. A ver. Déjenme pasarlo. ¿Ahora qué están viendo? Ah, ya. Sí, la diapositiva, ¿no? ¿Ya la diapositiva? Ujú. Esto no es un programa grabado. Ah, eso no tengo que decir, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la prueba para comparar dos proporciones. Entonces, tenemos una variable cualitativa y lo voy a denotar de esta manera. Las proporciones con que aparece la característica de interés, ¿no? Por ejemplo, N1 puede ser los estudiantes de la ENA y N2 grande los estudiantes de la facultad. Entonces, puede ser que lo que me interese, por ejemplo, sea los estudiantes que utilizan una computadora para conectarse siempre a las clases. Entonces, el número de estudiantes que utilizan una computadora para conectarse a sus clases
y M2 el número de estudiantes en la facultad que utilizan una computadora para conectarse. Si quiero calcular el porcentaje, tengo que hacer esta división y multiplicarla por 100. Antes de multiplicarla por 100, esto se conoce como proporción. Entonces, en estadística, lo que nos interesa es estimar esas proporciones. Esto, como estoy hablando de toda la escuela, de todos los estudiantes de la ENA, y acá de todos los estudiantes de la facultad, pues sería muy complejo conocerlos si solamente tendría que hacer un censo, haciendo un censo. Entonces no los puedo conocer. Entonces lo que hacemos es plantear, bueno, aquí ya estoy diciendo quiénes son M1 y M2. Planteamos una hipótesis. Lo que me interesa contrastar nuevamente es ver si la proporción de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que utilizan computadora en sus clases es igual que la proporción de estudiantes de la ENA que utilizan, o es diferente. Por eso planteamos el contraste de hipótesis, es igualdad de proporciones contra diferencias, ¿no? Entonces, ahora nosotros no podemos trabajar con poblaciones, tomamos muestras. Entonces, tenemos una muestra ya que vamos a denotar con esta P1 gorrito, un gorrito que está arriba, y P2 gorrito, que se calculan de la misma manera, pero en una muestra, ¿no? En la muestra de los de la ENA, en la muestra de los de la facultad. Así respectivamente, así se calculan. Entonces, esos son los que poseen las características de interés. ¿Sí va quedando más o menos claro qué es lo que estoy diciendo hasta el momento? O sea, esto equivale a la mu 1 y mu 2, y esto equivale a la x barra 1 y a la x barra 2 de las poblaciones y de las muestras. Lo que yo veo y lo que calculo siempre son los de las muestras. Aquí, como no son variables cuantitativas, utilizamos lo que se llama el teorema central del límite. Esta prueba solamente funciona cuando la N1 y la N2 son mayores de 30, ¿no? Eso también, otra condición que se pide, es que M1 y M2 sean mayores que 5, lo que equivale a pedir es que las proporciones sean, la N1 por la proporción 1 sea mayor que 5, bueno, que al menos tenga 5 elementos en cada muestra que tengan la característica de interés, y que al menos 5 no tengan la característica de interés. El estadístico que se utiliza tiene esta expresión matemática, donde ese P barra se calcula de esta manera. Desde luego que aquí no nos interesa mucho ahorita ver las expresiones, sino más bien las interpretaciones, porque todo eso lo va a hacer el programa de cómputo. El estadístico se distribuye como una normal estándar, eso sí está interesante, y el intervalo de confianza se calcula de esta manera. Y entonces, si yo quiero hacer un ejemplo, por ejemplo, con estos datos, el grupo de edad de estos, de un total de 2.305 hombres, 100.368 dicen haber utilizado computadora en los últimos 3 meses. En tanto, en 2.500 mujeres, 1.335 admitieron haber utilizado alguna de estas tecnologías. La pregunta, ¿es imposible inferir diferencias significativas en el uso de tecnologías entre hombres y mujeres en este grupo de edad? Entonces, lo que yo hago es tener mi hipótesis, P1 igual a proporción 2, P1 la proporción de hombres que han utilizado alguna de las tecnologías, y P2 la proporción que han utilizado alguna de las tecnologías, ¿no? Como esas, computadora, laptop o tablet, ¿no? Entonces, los datos que para las muestras que yo tengo una muestra de 2.305, de los cuales 1.368 usaron la tecnología. Entonces, si yo calculo la proporción muestral, eso me quedaría 1.368 entre 2.305, y eso me quedaría 0.59, ¿no? Y luego en la población 2 me quedaría 2.519 y 1.335 de esos tienen característica. Entonces, la proporción de mujeres que han utilizado alguna tecnología es 0.53 y 0.59. Observemos que 0.59 es mayor que 0.53, pero la pregunta es, ¿esos datos estadísticos muestrales me permiten inferir que las diferencias en la población son significativas o no?
O sea, no basta nada más con el puro valor. Ahora lo que estamos haciendo es una prueba estadística basado en la técnica inferencial. Entonces vamos a ver este procedimiento. Hasta ahorita calculamos P1 gorrito y P sub 2 y veamos cómo sí se cumplen las condiciones del teorema central del límite. Entonces se cumplen porque son mayores que todas las muestras, son mayores de 30, son muestras muy grandes. Tenemos al menos 5 elementos que cumplen la característica 1368 y en el caso de la otra, de la M2, pues 1335, ¿no? Si se cumple con mucho. Entonces, también se cumplen, calculamos los estadísticos y me queda un estadístico de 4.19. Entonces, ese es el estadístico de prueba si yo lo estuviera haciendo a mano. Entonces, buscando en tablas la región de rechazo con un alfa de 0.05, este valor es de 1.96. Entonces, como vemos que el 4.19 está muy alejado del 1.96, pues la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula. Se rechazó esta hipótesis P1 igual a P sub 2. Quiere decir que hay evidencia para inferir que hay diferencias significativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que en efecto la proporción de hombres que han utilizado tecnología es significativamente mayor a la proporción de mujeres. Y ese sería el ejemplo si lo hiciéramos así como a mano, ¿no? Oye, están aquí los cohetes, quién sabe qué se festeja hoy. ¿Por qué hay tanto cohete? Luego pienso que es un festejo aquí cercas, pero realmente es el efecto migración. ¿Por qué? ¿Por qué es el efecto migración? ¿Por qué es el efecto migración? Porque una vez vi que iban unos cuates echando cohetes así. Entonces les pregunté, me acerqué y les dije de qué se trata, qué santo se celebra o cuál es el asunto. Y me dijeron, es el santo tal. Pero le digo, ¿pero qué? ¿Dónde está ese? ¿O qué? ¿En qué iglesia está? Aquí cerca. Y me dice, no, ese es allá en nuestro pueblo, en Oaxaca. Nada más que nosotros somos de por allá y vivimos muchas personas aquí. Y aquí también festejamos esa festividad del santo del pueblo de allá en Oaxaca. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ese efecto de la migración transcultural, ¿no? Como que se viene y se... Es como el caso de los mexicanos que festejan allá la Virgen de Guadalupe, ¿no? En Estados Unidos también. Se hace una gran fiesta también en algunos lugares porque hay una gran cantidad de mexicanos. Pues también a nivel aquí de las colonias de la Ciudad de México, donde hay sobre todo mucha gente migrante que viven más o menos cercas, también se reúnen de esa manera, ¿eh? Entonces estoy sospechando que estos cohetes que se oyen aquí por mi casa se refieren más bien a esa cuestión de alguna fiesta, una festividad. También el otro día decía Gran Kermés aquí a la vuelta de mi casa, ¿no? Ya dije, no, pues me voy a comer mis pambazos o a ver qué, compro unas tostaditas o a ver qué. Y ya le dije, bueno, ¿y en honor a qué se hace la Kermés? No, pues por la fiesta de la Virgen del Pueblo. ¿Y dónde están? No, pues que en Michoacán. Y dije, pues ahora son michoacanos estos también. Y también entonces acá hacen su kermés para luego ir a llevar la festividad a la Virgen de allá de su pueblo. Está interesante, también como un estudio antropológico, sociológico, ¿no? De la migración y cómo impacta la cuestión de las tradiciones rituales y toda esta cuestión. Y bueno, también tiene que ver con los hábitos alimenticios, porque de repente uno encuentra acá en la Ciudad de México, hablando de esas comidas, las tlayudas también que a veces se comen ricas por allá también. En algunos lugares de por acá empiezan a haber negocios que venden tlayudas, ¿no? Pero bueno, ya se acaba el comercial otra vez culinario, segunda etapa. No, pero además tiene interés en estudios, ¿eh? Que se pueden enfocar esta parte de la migración, que es uno de los temas importantes también de la sociología. Bueno, siguen los cuetones, no sé hasta dónde están, pero bueno, aquí están cercas. Esperemos que pasen rápido. Bien, voy a hablar hay una relación muy estrecha en la prueba que acabo de ver y la prueba chi cuadrada o g cuadrada, y lo voy a relacionar con ese mismo problema. Vamos a retomar el mismo ejemplo que puse ahí.
Entonces, ahora lo que voy a hacer, ya teníamos estos datos, ¿no? Esa es una solución alternativa al problema como lo resolví anteriormente. Y esto es como lo vamos a hacer nosotros en el SPSS, con esta prueba G cuadrada. Es una prueba que se debe a Pearson, que se llama prueba G cuadrada de asociación o prueba de independencia, a veces también se le llama prueba de independencia G cuadrada. Entonces tenemos, ese es los resultados. O sea, por un lado tengo una variable que es uso de computadora, laptop o tablet en los últimos 3 meses, sí o no. Y por otro lado tengo hombres, mujeres. Y tengo un total de 4,824. Entonces, los hombres son 2,305, ahí están, que sí usaron computadora o laptop o tablet, y 937 que no. Ese pues nada más es la resta, ¿verdad? De esos dos. Y las mujeres eran 2,519 y 1,335. Simplemente los acomodé los datos en un cuadrito, en una tablita cruzada, ¿no? De dos. Entonces, la hipótesis que vamos a contrastar aquí es, la hipótesis nula va a ser que no existe asociación entre las dos variables. Las dos variables son el uso de la computadora y el sexo de las personas. Y la hipótesis alternativa, en un caso de una prueba G cuadrada, siempre va a ser existe asociación entre el uso de la computadora. La no asociación es lo mismo que afirmar que los eventos involucrados son independientes. ¿Eso qué quiere decir que dos eventos sean independientes? Entonces los voy a poner así, S en N, H y M. Hay una propiedad de eventos independientes que dice que si los eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es la multiplicación de cada uno de ellos. Entonces, la probabilidad de seleccionar a una persona, a un hombre, intersección con que sí utiliza eventos, es esto, sería 1,368 de 4,824, y la probabilidad de que sí utilice sería 1,368, 2,703 de 4,824. Entonces, esa multiplicación de probabilidades por ser independientes se debería de cumplir. Eso es la hipótesis nula. No existe asociación que dice que los eventos son independientes. De manera que el número de personas que esperaríamos que se cumpliera esas dos características es esta, ¿no? 4,824 que multiplica a esta probabilidad. Pero este número 4,824 con un 4,824 se elimina y nada más multiplico 2,305 por 2,703 y lo divido entre el total. Y esto que se acaba de escribir es la frecuencia esperada. Yo sé que tengo una frecuencia observada de 1,368, pero si hubiera independencia entre los eventos o entre las variables, se deberían ser 1,291. Y así se van construyendo cada una de las frecuencias, ¿no? Entonces lo que tenemos son, por un lado, las frecuencias esperadas y tenemos las frecuencias observadas, que es el mismo cuadrito. Y entonces Pearson lo que hizo fue proponer un estadístico, fue ir comparando, y se voy a comparar esta observada con su esperada, esa observada con su esperada, esa observada con su esperada. Y fue haciendo las restas, observada menos esperada, y lo elevó al cuadrado para evitarse el problema de los positivos o negativos. Y para que no dé números grandes, los dividió nuevamente entre la esperada. Entonces, esa suma es el estadístico de chi cuadrada. Entonces, aquí en este cuadrito se calcula de esta manera y eso vale 19.71. Entonces, la G cuadrada es una distribución probabilística que ya tiene esa forma, ya no es como la T o la normal estándar, ¿no? Siempre es positiva y la región de rechazo se encuentra para este lado. Aunque también se puede decir que se encuentra de este lado en la parte de abajo, ¿no? Pero entonces se dice que se busca en tablas, etcétera, pero el mismo razonamiento, si la significancia es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, en la misma razonamiento de las significancias. Entonces, aquí buscando en tablas y esto, se encuentra una significancia de 0.009, entonces se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no existe asociación, por lo tanto se puede inferir que existe asociación.
O sea que sí influye el sexo de las personas para el uso o no uso de tecnologías, eso es lo que estamos diciendo, que es equivalente a la misma conclusión que hicimos con las proporciones, pero eso se hace con un programa de cómputo ya más de manera más rápida. Se pueden obtener así los valores, esas son las corridas del SPSS, y y ya, ¿no? Eso se interpretan de la misma manera que esto. Entonces, en resumen, puede ser más general esto, puedo tener más de una categoría, no necesariamente más de 2 categorías, puedo tener así C y R, puedo plantear una variable 1 con la variable 2, la hipótesis nula siempre es no existe asociación entre las variables, y la hipótesis alternativa es que existe asociación. Y ese es así se construye el estadístico de prueba, y entonces ya, hasta ahí. Vamos a hacerlo rápidamente porque ya no nos queda tanto tiempo. Un par de ejemplos, aunque sean del SPSS, sobre la G cuadrada, ¿no? Y lo retomamos el viernes, de todos modos, para hacerlo con otros ejemplitos más detallado poco a poco, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ver que no es tan difícil. ¿Puedes poner la lista de variables, por favor, Juan Pablo? La lista de variables. Eso. Entonces, vamos a ver, vamos a seleccionar, a ver, déjeme hacerlo más grande esto, para verlo más, casi no alcanzo a ver. La entidad donde toma las clases, no, esa no. La licenciatura tampoco me interesa. El estrés 1, a ver, ¿cuál es el estrés 1? ¿Qué valores tenía? Tener que salir de casa. Esos eran de sí o no, ¿verdad? ¿Puedes ponerle mejor la vista de datos? Vista de datos. Ajá, ahí, Ya está. esa. A ver, esa pregunta que está intermedia, ¿qué es? A ver, esa pregunta que está intermedia. Entre la entidad y cuál es la licenciatura. Ah, no, esa no. Esa vamos a pasarla. Vamos más hacia adelante. Pues ahí está. A ver. Dice, para las clases principalmente usas computadora personal, computadora que compartes con alguien más. ¿Puedes sacar una frecuencia de esa? Dale clic con el botón secundario. Vamos a sacar estadísticos descriptivos. Ok. Dice computadora personal, computadora que compartes con alguien más, tableta o iPad, aunque son muy poquitas, ¿no? Tableta celular, porque vean que son 2, 4 casos los de tablet, los de iPad, 5 casos los de tableta o iPad, ¿no? En el caso de las mujeres, entonces eso ya violaría el supuesto de tener al menos 5 elementos en cada una de las celdas, ¿no? Entonces esa no me gustó. A ver, vamos a buscar una más. Pásale otra vez a los datos. Más adelante, más adelante. Mi peso, a ver, esa de mi peso, de peso corporal. Ese está bien, ¿no? Ese está bien. O sea, quiero ver, o sea, la pregunta es, ¿existe relación entre los cambios en los cambios, la percepción de los cambios del peso de las personas, de los estudiantes respecto al inicio de la pandemia entre hombres y mujeres? ¿Creen que exista una relación así? Vamos a hacer primero, a ver, vamos a ir poquito a poquito. Primero como que sacar los estadísticos descriptivos. Entonces, primer paso. Entonces, ponle primero datos en datos. Vamos a juntar otra vez toda la base. ¿Te acuerdas dónde nos metimos en segmentar archivos? Ahí vamos a decirle que vamos a analizar todos los casos, no crear grupos. La primera opción hay que seleccionarla. Y ya, vale aceptar. Con eso quitamos que ya no se han separado los hombres y las mujeres. ¿Vale?
Entonces, lo primero que voy a hacer es un cuadrito que si quieren lo vamos a hacer con tablas de contingencia, ¿no? Vamos a seleccionar, analizar, ponle estadísticos descriptivos y vamos a meternos en tablas cruzadas. Entonces, en la parte de las filas voy a meter la variable sexo y en la parte de las columnas la variable de la percepción de los cambios en su peso de las personas, de los estudiantes, en columnas. Ajá. Entonces, vamos a ir poco a poquito. Dale a aceptar. Ahí dale a aceptar. Entonces, a esos son esas que estoy viendo ahí. Dice, hay 7 hombres que dicen que su peso ha disminuido. Hay 14 mujeres que dicen, hay 14 hombres que dicen que su peso se ha incrementado. Y 21 que dice que su peso se ha mantenido, ¿no? Pero solamente son 42, o sea, no podemos comparar ese 32, por ejemplo, donde dice su peso se ha incrementado, con los 14, porque son diferentes tamaños de muestra. En el caso de las mujeres tengo 69 en total y en el caso de los hombres tengo 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera analizarlos descriptivamente por medio de las proporciones o los porcentajes, tendría que sacar porcentajes por fila, ¿no? Entonces vamos a sacar, regrésate al menú anterior otra vez donde hicimos la tabla cruzada. Acuérdate, el menú, para ir a los menús rápidos, también ahí tenemos tablas, dale clic. Ahí donde dice, ahí, dale. Y busca tablas cruzadas para regresar al mismo menú, ¿sale? Y vamos a seleccionar casillas para decirle que me dé también en casillas, que me dé también los porcentajes por fila, ¿no? Dale porcentajes por fila. O sea, donde está el grupito de porcentajes, que me saque el porcentaje por fila. Dale continuar, ¿no? Y ya dale aceptar. Entonces, ahora yo lo que estoy observando no es en la proporción, pero es casi lo mismo, son porcentajes. Nada más está multiplicado por 100, ¿no? Me está diciendo que en el caso de los hombres, el 33, bueno, el 33.3% se ha incrementado su peso y en el caso de las mujeres el 46.4%. En el caso de los hombres, dice que el 21% dice que se ha mantenido y 30.4% dice las mujeres, ¿no? Entonces, parece ser que las respuestas parece ser que sí son diferentes o no. ¿A quiénes les ha afectado más la pandemia en el caso de que se incremento de peso? O por lo menos quienes manifiestan más esa sensación. Las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si existe relación entre la percepción, o sea, la hipótesis nula, ahorita antes de hacer la prueba, porque ahorita lo que viene es hacer la prueba, vamos a escribir cuál sería la hipótesis nula, ¿no? Voy a compartir también otra vez rápidamente la pizarra para hacerlo ahí. Entonces ya ya la voy a borrar. Entonces ahora tengo 2 variables. Entonces mi hipótesis de investigación que yo me planteo es la siguiente. En términos estadísticos, no es un problema de investigación propiamente. La hipótesis de investigación es que existe relación entre la percepción, porque es una percepción, de cambios en el peso corporal, esa es la variable, peso corporal, y el sexo de los estudiantes, ¿no? El sexo de los estudiantes. Entonces ya, la hipótesis nula es que no existe relación entre
entre percepción, que así nomás le voy a poner así para ahorrar tiempo, entre percepción, ya sabemos de qué, y el sexo. Y la hipótesis alternativa que voy a contrastar ahora es que existe asociación. Existe asociación entre la percepción y la variable sexo. Entonces, lo que ya tenemos una tabla cruzada donde tenemos percepción, que va la primera, y sexo, ¿no? Aquí tenemos los hombres y aquí tenemos las mujeres. Y la percepción era que ha disminuido, ¿no? Ha disminuido, era la primera. ¿Sí era la primera? Sí, ¿verdad? Ha aumentado. Sí. Y la última era que se ha mantenido igual. Entonces ya tengo aquí mis valores, aquí tengo mis valores, mis valores. Entonces, aquí vamos a aplicar, aplicando la prueba G cuadrada. Y entonces ya la vamos a aplicar en este momento con Juan Pablo, ¿no? A ver, Juan Pablo. Ahí está. Entonces ahora vamos a ir otra vez al mismo menú, pero ahora le vamos a meter en estadísticos. En estadístico le vamos a decir que haga la prueba chi cuadrada. Mira, activa la prueba chi cuadrada. Tiene un montón de pruebas. Luego vamos a saber para qué sirve cada una de ellas, ¿no? La gamma, la TD2. Porque en sociología hay un montón de datos de ese tipo de cualitativos más que cuantitativos. Los cuantitativos incluso los construí yo con índices, pero realmente todas eran cualitativas o eran variables como categóricas, ¿no? Dale continuar, por favor. Dale a aceptar. Y entonces, ahí ya lo que me dice es el valor de la Q cuadrada, 4.249. Pero lo que yo me voy a fijar es, dice DF, que son grados de libertad, y me voy a fijar donde dice significancia. ¿Cuánto vale la significancia? Y me dicen la conclusión. ¿Cuánto vale la significancia, Juan Pablo? Punto 1.19. Ajá. Y esa significancia es mayor o menor que 0.05. Mayor, entonces se Conclusión. rechaza, ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? sí se rechaza, pero no sé cómo plantearlo en la hipótesis. No. A ver, conclusión. ¿Todos están de acuerdo en que se rechaza la hipótesis nula? A ver, ¿qué me dicen los demás? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, Cindy? No se rechaza. No se rechaza, Juan Pablo. A ver, revisa otra vez. ¿Sí se rechaza? No, no se rechaza. No se rechaza. ¿Por qué no se rechaza? No, pregunto que sí, dije que sí se rechaza, porque si le dije estoy muy burro. Sí. No, no se rechaza porque esa es mayor, mucho mayor que 0.05, ¿no? No, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis nula? Entonces, conclusión, no se rechaza la hipótesis nula. Pero tenemos que tener siempre claridad sobre cuál es la hipótesis nula. Por eso es importante esta parte de siempre escribir la hipótesis, aunque lo estemos haciendo en computadora, siempre, sobre todo que estamos comenzando a escribir cuáles son las hipótesis que hay detrás de las pruebas. Ajá, entonces sí, y voy otra vez a la pizarra. Entonces, fíjense, la hipótesis nula es, no existe relación entre percepción y sexo de los estudiantes. Entonces, aplicando la prueba Q cuadrada, ¿qué se encontró? A pesar de que vimos que había porcentajes diferentes, aplicando la prueba Q cuadrada se encontró una significancia de ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto vale, Juan Pablo? ¿Punto qué? Punto 1.19.
punto 1.19, Sí. la cual es mayor que punto 0.5 o punto 0.50, ¿no? Entonces, no se rechaza. Acuérdense, solamente se rechaza cuando es menor que ese valor. No se rechaza H0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No se rechaza H0. Y H0 es que no existe relación. Entonces, podemos decir que no existe asociación significativa. No existe asociación significativa entre la percepción de los cambios, a pesar de que observamos la expresión de cambios en el peso corporal entre hombres y mujeres. A pesar de que observamos en la pantalla, podemos volver otra vez a la pantalla de Juan Pablo, por favor. A pesar de que estamos observando ahí los datos, en los cuadritos, los porcentajes, y decimos, mira, pues sí son, las mujeres dicen que su peso se ha incrementado en un porcentaje mayor, y los hombres dicen que más en un porcentaje mayor del 50% dicen que se ha mantenido, que no ha habido cambios. En cambio, entonces los hombres también dicen en un porcentaje menor que su peso se ha disminuido. Parecería ser que las mujeres han sufrido más cambios, ¿no? Aparentemente que los hombres, pero los resultados no permiten inferir diferencias significativas. Todo eso que estoy observando es nada más a ojo. Ya con la prueba estadística me diría, no son significativamente diferentes, ¿no? Por eso cuando uno publica artículos, no basta con poner los cuadritos. Hay que decir las significancias encontradas o no, para poder hacer alguna inferencia particular. Bueno, voy a hacer la próxima clase esta prueba, pero no sé si hacerla con la misma encuesta o ya vamos a bajar la encuesta de drogas para empezar a trabajar más en forma con esta prueba aquí cuadrada, que es de las que más se utilizan en el área de la sociología, de las ciencias sociales en general. ¿Sale? Entonces, déjenme, voy a pensar qué conviene más. Yo creo que va a convenir más ya empezar a trabajar e ilustrar esos datos, esas pruebas con esa nueva encuesta, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya lo dejamos de compartir aquí, la pantalla, y pues yo creo que por mi parte sería hoy todo. Ya quedamos muy poquitos, miren. Llegamos a ser 10, 11, quedamos 8, 6, ¿no? Y una vez ya vamos a empezar con la nueva encuesta para poderles dejar ya la segunda tarea con las pruebas estadísticas, la encuesta de las drogas. Pero a ver qué sale, ¿no? Bueno, yo creo que empezamos el viernes con esa encuesta. Hay que abrirla con el SPSS, tabular. Creo que ya la habíamos abierto en el SPSS, ¿no? Y por ahí se quedó alojada, ¿verdad? En el Classroom, la encuesta. Entonces hay que retomarla. Bueno, entonces, pues somos pocos, cada vez somos más poquitos. 6 quedamos al final de la clase de hoy. Estuvo muy larga, muy pesada. No. No, No. No, bueno, pues ya todo el mundo ya está hasta la Mauser, ¿no? Por eso ya se cansa uno mucho.